Dojo-kun, juegazo, ¿no? Muy buen juego, la verdad. En lo que se basa en entretenimiento, que eso ya lo hablaremos luego, ¿no? Pero que me parece muy buen juego, la verdad. Pues Dojo-kun es un juego diseñado y creado por Roberto Pestin, italiano, de origen. De hecho, el juego es italiano. Está editado por la editorial italiana Gemaya y distribuido en España por Ediciones Primigenio. Decir que hay dos ediciones, la primera y la segunda. La primera estaba en 4 idiomas, entre ellos el inglés, pero en ningún caso estaba en castellano. Y la segunda edición, de nuevo producida por Gemaya y Camon, ha sido publicada el año pasado por Edge en castellano. Sí que es cierto que podías... Independiente, ¿no? Independiente del idioma completamente. Da lo mismo realmente porque, entre otras cosas, el reglamento está descargable en internet en castellano. Y es totalmente... da igual. O sea, se puede jugar perfectamente sin él. Fue editado en el año 2015, la original, y es de 1 a 4 jugadores. La edad es a partir de 14 años y la duración unos 90 minutos, 60-90 minutos, ¿no? Sí que es cierto que en la BGG está en un puesto bastante bajo, que es el 2045 actualmente. Y bueno, igual como os hemos hablado, que hay dos ediciones. Está ilustrado por Antonio De Luca y Simone Deladio. Decir que lo que más cambia entre una edición y la otra básicamente es la estética, ¿no? La estética. El diseño antiguo, digamos que es un poco más jovial, yo diría, ¿no? De algún modo, más divertido, ¿no? Más nostálgico, sí. Más Cobra Kai, ¿no? Más Karate Kid. Que bueno, hablaremos dentro de un rato, pero que eso, pues aparece más, pues eso, los jugadores son más de Mortal Kombat, de Karate Kid justamente, de Dragon Ball, sale Chuck Norris, que decir, es más gráfico. Jean-Claude Van Damme. Es como más gracioso, ¿no? Sí. Aunque sí que diría que aunque claramente es oriental, o sea, es de las artes marciales, que siempre lo relacionamos con Oriente, todos son referencias americanas al final, ¿no? De algún modo, es curioso. Pero bueno, en esencia es un juego de mesa de gestión de recursos y de colocación de 9 trabajadores, en este caso de luchadores, pero con un componente de azar, ¿no? Hay un debate si es un Eurogame o Ameritrash, se está escuchando, ¿no? Como que hay cierto debate. Para mí es un Eurogame, en principio. Pues yo creo, después de haberlo jugado, y digo, mira, cuando hicimos hace 2, en el primer capítulo, hace 2 capítulos, la clasificación de juegos, hicimos un apunte de que existían los Eurotrash, sí. Los híbridos. Para mí es claramente un híbrido. Para mí es un híbrido también. Totalmente. Pero sí que es cierto que la gran parte del juego al final es gestión de recursos. O sea, solo en la parte final hay un componente azaroso. Sí, sería un Eurotrash, que era lo que iba a decir a continuación. Ay, pero bueno, realmente para mí es gestión de recursos. El final es un poco... No es anecdótico, porque sí que es una parte importante del juego, pero bueno, estás preparándote para ese momento. Y no es definitoria para ganar, en verdad. Puedes ganar perfectamente. No. Solo utilizando la parte Eurogame, ¿no? Claro. Porque el objetivo del juego, ¿no? A fin de cuentas, es conseguir el mayor prestigio, ¿no? El juego se compone, a fin de cuentas, de 4 dojos, hasta un máximo de 4 dojos, gestionado por un sensei, ¿no? Y como he dicho, terminará ganando el que más prestigio tenga. Los dojos, originalmente, voy a hablar más de la primera edición, a fin de cuentas, son el oso, la cobra, el tigre, la grulla, ¿no? Y que en realidad lo que diferencia entre unos y otros es la técnica, lo que te da más puntos al principio, pero bueno, que en realidad enseguida los jugadores van conformándose a su manera. Se pueden adquirir luchadores, máquinas de entrenamiento, ampliar el dojo, mejorar a los luchadores a lo largo del juego, buscar aventuras, participar sobre todo en el torneo de artes marciales que se celebra al final. Se divide en dos fases, el torneo del loto blanco y el torneo del loto negro. Cada fase tiene 3 rondas de preparación y al final, como he dicho, un torneo, donde 2 luchadores de cada dojo se enfrentarán en un total de 8. La fase de preparación, llamada preludio, básicamente se trata de mejorar las habilidades del luchador hasta que esté preparado para el combate, ¿no? Cada dojo podrá realizar un número de acciones según el número de luchadores, más el sensei, siempre de una a una, de manera rotativa entre los jugadores. Estas acciones serán entrenar a los luchadores, mejorar el dojo, mandarlo a las aventuras o que aprendan nuevos combos. La verdad es que el juego parece muy complicado, pero es luego muy sencillo. Es muy sencillo. Básicamente es prepararse para llegar a esta fase de combate, que sería la segunda parte, que realmente se repite como 2 veces, ¿no? 2 fases. Y la cuestión de la fase de combate es un torneo eliminatorio donde compiten 8 luchadores. Los combates se resumen por dados, que es la parte azarosa que estábamos diciendo, y que posiblemente sea la parte más divertida porque al final te concentras mucho para llegar hasta ahí, aunque no sea el condicionante para ganar el juego. De los torneos, ¿no? De decir que luego cuando tú no rellenas los huecos con jugadores te viene la inteligencia artificial, que es una caña. Sí. Son muy duros. Que es el dojo de la calavera.
muy llama duros. así. De los dados, básicamente decir, pues eso, bueno, hay de muchos colores, hay mogollón, porque realmente en este momento pues es el momento que vas tirando y se va compitiendo, ¿no? Hay golpe, bloqueo, agarre, asalto. Es quizá la parte más compleja de entender, de cómo se eliminan unos entre otros, pero bueno, que al final... Al final lo he entendido. Lo he entendido hasta Luis. Y... Sí, que ser un sistema como de serpiente, ¿no? Que vas Sí. puños, tal. Y luego simplemente es suma, resta y te sale. La parte más interesante, y ya acabo, porque realmente, pues eso, cada sensei tiene su dojo, hay 24 luchadores, dados para el combate, y el centro se compone de varios tableros centrales, entre otros el tablillito este, ¿no? Que no se juegan los torneos. La parte igual más destacable sí que son los luchadores que van saliendo en el juego, que en la primera fase se supone que son más débiles y tú vas entrenándolos para que vayan subiendo, y en la segunda fase, que es la negra en este caso, son más potentes, ¿no? Y eso es lo que marca un poco la diferencia entre un buen dojo y un mal dojo. ¿Qué me decís? ¿Cómo fue vuestra partida? ¿Ganaste tú, no, Sara? Gané yo. Por poco. Gané yo por muy poco. Por muy poco, pero te gané. Ganaste. Sí, jugamos los tres y la verdad es que cuando ves todos los tableros parece como inabarcable y luego súper sencillo porque es 1, 1, 1 hasta que acabas los turnos, entonces suceden 3 turnos, luego llegas al campeonato, muy muy guay. Yo lo único eso, ¿no? Tú tienes como 2 jugadores, o sea, 2 luchadores que puedes tener y luego se amplías el dojo hasta 3. Es que es un poquito absurdo en ese 3 sentido. y 4 hay pues, Incluso 3 y 4, exacto. Pero es un poco absurdo a veces porque, claro, tú estás metiendo ahí recursos para tener un dojo cuando realmente luego solamente tienes un máximo de 2 jugadores para participar en el torneo. Por lo cual siempre hay uno que se te va a quedar fuera si tienes 3, que fue mi caso. Yo tuve 3 luchadores y hubo uno que dije, ¿para qué? Lo que pasa que sí que es cierto que el hecho de tener más jugadores, claro, tú juegas con cada jugador más el sensei, es decir, si tú terminas teniendo 4 jugadores más el sensei tienes 5 acciones, mientras que el resto que solo tengan 2 pueden tener solo 3. Exacto, te da acciones. Es un poco la ventaja. Pero muchas acciones te dan para ese jugador. Yo, por ejemplo, todo el rato era el honor, ¿no? Todo el rato. Pero bueno, porque tienes ese para... Pero hay veces que dices, a lo mejor se hubiese metido más en mejorar puño, ¿no? Otra cosa, no Pero sé. porque estamos basándonos en el combate. Yo, por ejemplo, casi gano, pero no fue porque mis luchadores fueran especialmente fuertes en el combate, sino porque realmente durante la fase más Eurogame del juego fui consiguiendo muchos puntos de victoria o puntos de prestigio, como se llama aquí en el Dojo-kun. Que es lo que decía, que también puedes... O sea, es una de las cosas que me gustó mucho del juego, que puedes irte a varios palos claramente. Pero yo, por ejemplo, yo creo que yo gané porque me Porque tenías compré unos muy fuertes. un jugador que eso era una caña. De hecho, no podía ponerle más puntos encima, no tenía... No podías ki. entrenarlo demasiado. Sí. Exacto, pero es que él solito iba y eso era una bestia parda, Claro, ¿sabes? la fase de combate sí que es cierto que puede terminar siendo bastante desequilibrada si no has conseguido Sí. un jugador muy potente. Sí que es cierto que yo pienso que sin ganar un torneo puedes ganar, ¿vale? Pero ayuda mucho a ganar. Lo que pasa es que luego llega eso, los jugadores que van solitos, porque ellos ya tienen sus puntuaciones del juego, que rellenan, esos agujeros que quedan y te destrozan. Te toca, creo que es del 1 al 7, si te toca el 1, bueno, es como la caña, ¿no? Y de ahí Claro. para abajo. Y nos tocaron números súper altos y nos la comimos con patatas al jugar contra el juego. Sí, de hecho a mí me pasó que todas las veces me tocó competir Sí. contra... Cierto, cierto. Sí. Y- Ese punto azaroso que y- mola. y- Bueno, a quien le gusten los Ameritrash le gustará más el punto Claro. azaroso, pero A la hora de Sergio colocar- le fastidió un poco la Todo- partida. Sí, sí, sobre todo porque la fase de combate, que al final es la que puede ser más divertida, yo realmente estuve solo, era como jugar solo totalmente, y además las 2 veces me tocó el 1, competir contra el más potente. Sí. Entonces, obviamente, perdí los 2 torneos. Los 2 torneos. Claro, tú colocas los luchadores por azar, luego puedes tener como una habilidad que puedes elegir dónde poner uno, ¿no? Que te reservas tú, pues el más fuerte que era yo me lo ponía según el jugador que veía más débil, pero sí que eso jugó una baza importante. Y yo tenía también mi bestia parda y me salió una mala tirada y me ganó Kayako Sí. Con ese un- torneo. De ahí la parte azarosa. Que Con un también está- luchadorcito. Con la un parte- luchadorcito bastante loser. Bueno, era Vegeta, creo. Bueno, pero yo era mucho más que tú. Tú tenías el King Ral, ¿no? Era... Sí, sí, sí. Sí. Pero bueno, es un juegazo. A mí me pareció increíble. De hecho, no un paramos juego- de hablar de que tenemos que volver a jugar. Es un Sí. juego que genera, yo creo que puede generar cierta adicción, que apetece jugar una segunda partida porque te quedas con ciertas ganas de cuando termina la partida. Sí, ¿no? porque crees que lo podías haber hecho Sí. mejor todo el rato. Yo quiero decir que he jugado al solitario, ¿vale? Es un juego de 1 a 4 jugadores y he probado el modo solitario. Y sí que es cierto que a lo mejor es una perspectiva completamente personal, pero cuando jugamos
aquí a 3 jugadores, yo siempre era bastante consciente de por eso casi gano, de la parte Eurogame, de la parte conseguir puntos de victoria. Porque yo normalmente en los juegos, pues cada uno tiene su estrategia y a mí me gusta mucho basarme mucho en conseguir puntos de victoria. En todos los juegos que puedes hacer varias cosas. Entonces me centré bastante ahí y era bastante consciente de que sí, ganar un torneo podía ser muy guay, podía darte muchos puntos de victoria, pero no era la única manera. Y luego competías contra personajes como Sara y sabía que era complicado. Me río porque además Kayako es el tipo de persona que tú quedas a jugar a un juego por primera vez y él ya se ha visto vídeos de cómo ganar, no de cómo jugar. Entonces él ya sabe qué estrategia hacer, tú no sabes aún lo que estás haciendo y él ya tiene en mente pim, pam, pam. Y es de joder. ¿Cooperativos o competitivos? Bueno, pero lo que quería decir es que así como en el juego A3 fui bastante consciente, cuando lo he jugado en solitario se me ha perdido completamente la perspectiva de los puntos de victoria y voy directamente centrado al torneo. Porque cuando juegas en solitario, la manera de ganar es la misma, es tener más puntos de victoria que el dojo de la calavera. ¿Cómo consigue puntos el dojo de la calavera? Únicamente a través del torneo. Pero claro, todos los luchadores, pues a donde lleguen, porque si llegas a semifinales tienes una puntuación, si llegas a cuartos de final tienes otra, todos los el dojo de la calavera puntúan. ¿Pero cómo lo haces? Porque son 8 jugadores, son 2 tuyos y 6. Sí. Joder, es que claro. Pero tú puedes, en la primera fase, en la fase Eurogame, tú juegas solo y tú puedes ir consiguiendo... No hay nadie que te chafe, ¿no? Porque en el juego A3 o A4 tú quieres conseguir a lo mejor un puño o un punto de victoria o un ki y el luchador que va antes que ti lo consigue y te fastidia. Aquí no hay nadie. Aquí soy libre de ir a la aldea a conseguir una misión o de entrenarme en esta máquina que sé que nadie me va a fastidiar y va a ser para mí. Ya, si son casillas que el primero que llega se lo queda y nadie más puede ocuparse que esa lugar, parte sí. me pareció un poco aburrida, entre comillas aburrida. Para mí únicamente la utilizaba pues para hacerme fuerte y llegar a la lucha. Claro, lo que decíamos, los luchadores de la calavera son muy fuertes. Claro, me dieron por todos los lados en solitario. Y nada, quería decir eso, que la próxima vez que lo juegue en solitario voy a intentar no centrarme únicamente en competir en el campeonato, porque es bastante complicado el juego en solitario también. Como casi todos los juegos en solitario son difíciles, este lo es más, bastante más que jugándolo a varias personas. Un día nos hablará de los solitarios. Pronto.